Bien, buenas noches. ¿Me escuchan claro, por favor? Sí, profesor. Sí, Vamos ingeniero. a pasar. Ya, gracias. Vamos a pasar la lista, ¿ya? A ver. Hoy día estamos 3 de octubre, ¿no? Vamos a ver. Barrueta Pérez, Cervantes Fernández, Córdoba Chambergo, de la Cruz Cubas, Profesor Córdoba en el chat ha puesto presente. Córdoba, puesto ya, correcto. Ya, de la Cruz Cubas, Delgado Becerra, Presente, ingeniero. Buenas noches. hola. Fabián García, Gallardo Lama, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Gamarra Chuquillanqui, Gamarra Martínez, Presente, ingeniero, buenas noches. hola. Gutiérrez León, Buenas noches, ingeniero presente. más Warman, Hurtado Mariluz, Presente, ingeniero Guaygua. Presente, profesor Hurtado. ya, Jara Rengifo, Presente, profesor, buenas noches. hola. Yontok Basilio, Presente, ingeniero. Buenas noches. hola. Loaiza Navarro, Malky Butrón, Vale, que presente, profesor. Mateo Laureano, Melgarejo Sosa, Mesa Mariñas, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Micho y Robles, Presente, profesor, buenas noches. ok. Oscategui Chuquillanqui, Pablo Juárez, Pajuelo Valle, Ispe González, Presente, ingeniero. hola. Ramos Vicharra, Rima Rodríguez, Presente, ingeniero. Ramos, presente, ingeniero. Rima Rodríguez, Presente, ingeniero. ya. Rivero Ticona, Presente, ingeniero. hola. Rudas Cantu, Rodríguez Lizárraga, Presente, ingeniero, buenas noches. hola. Rosas Llanos, Presente, ingeniero. Buenas noches. ok. Semamed Sánchez, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Santos Tamay, Presente, profesor, buenas noches. hola. Soto Álvarez, Soto Pintado, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Talavera Celada, Presente, ingeniero, buenas noches. hola. Tejada Romero, Vargas Campos, Liches Juárez, Presente, profesor Vargas Campos. Vargas, Sí, profesor, presente. ok. Buenas noches. Llanta, buenas noches. Llanta Jacinto, Presente, Llantes. ya. Profesor, disculpe, Cervantes. ingeniero. Cervantes. Hable uno y el primer apellido nomás. Cervantes, por favor. Cervantes, Sí, por favor. De la Cruz, ingeniero, por favor. ya, un ratito. Ya, ¿quién más? De la Cruz, ya. Sí. Barrueta, ingeniero. Barrueta, ya. ¿Quién más? Alvarado, ingeniero, al último. Salvador. Alvarado, al último. En la cola. Alvarado Rojas, Sí, ingeniero, presente. ya. Ingeniero, disculpe, Melgarejo. Melgarejo. Ya. Ya, bueno, vamos a empezar, ¿eh? Bien. En la última clase estábamos viendo lo que eran los transformadores de corriente. El transformador de corriente es uno de los equipos que lo que hace es escalar, poner más pequeña la corriente para que el relé, acá está la gráfica, o sea, la idea es la siguiente, ¿no? Si ustedes miran la gráfica ahí que hemos puesto, la corriente, y está claramente, bien claro, está puesto, ¿no? La corriente viene, este es el circuito alimentador que estoy protegiendo, se corta y se inserta el primario y continúa el circuito alimentador, por decir que este sea un circuito alimentador que parte de una subestación, ¿no? Entonces, el transformador de corriente se usa para relés en que no importa la dirección, porque este relé, como este transformador de corriente, cuya carga es un relé, como ven acá, no mide dirección de corriente.
porque mide corriente. Para medir direccionalidad se necesita de otra magnitud, que es la tensión. Entonces, como este no tiene tensión, sino es TC, transformador de corriente, entonces, por consecuencia, se desprende de que no mide dirección. Lo que mide es intensidad de corriente. Él solamente le importa si la corriente que pasa de un determinado valor. Si yo digo que la corriente, el ajuste del relé es para 100 amperios, cuando pasa 101 él ya debe disparar. Solamente mide magnitud. No sabe si es hacia la izquierda o hacia la derecha que viene la corriente, no importa. Eso ocurre normalmente en los circuitos de distribución, porque el alimentador cuando sale de la subestación, como estamos viendo acá, este alimentador se corta acá para empalmar el primario y después sigue. Las casas están acá, donde vivimos. Entonces, cuando hay un cortocircuito en cualquier punto, la corriente siempre va a venir así. Siempre va a estar en una misma dirección. La corriente de cortocircuito siempre va a estar en una misma dirección. La razón es porque acá al lado derecho no hay generación, ni hay otra subestación. Entonces, como siempre va a venir en una misma dirección, donde sea la falla. Si la falla es acá, igual la corriente viene en esta dirección. Si la falla es acá, la corriente viene en esta dirección. Donde sea. Si la falla es acá, la corriente viene en esta dirección. Entonces no importa medir la direccionalidad, sino lo que importa es medir el nivel, la intensidad, la magnitud de la corriente. Nada más. No interesa si la dirección, si viene de la derecha, por la izquierda, no. Además acá la dirección siempre va a ser de izquierda a derecha, una misma dirección. Por eso no interesa medir la direccionalidad. Entonces mido magnitud nada más. Entonces los TCs permiten eso. Entonces, habiendo dicho eso, otra cosa que tienen que tener importante es que normalmente el relé pues está funcionando pues, ¿cómo se llama? Con carga normal, ¿no es cierto? Si te saca el alimentador, ¿no? Y acá está la subestación. El alimentador, ¿cómo se llama? Siempre es, por decir, por acá pasan, vamos a poner un orden, ¿ya? 100 amperios. Si por acá pasan 100 amperios, esos 100 amperios, eso tienen que tenerlo claro, pasa tanto por el elemento protegido, que es el cable, como por el primario del TC. El primario del TC es esto. El primario del TC es este es el primario del TC, la bobina primaria. Entonces, cuando estamos trabajando con la corriente nominal de la carga sin falla, el relé, por el alimentador van a pasar, bueno, aquí dice, ¿no? 120 amperios, ¿no? 120 amperios, ya lo dice ahí, ¿no? Me equivoqué. Acá dice 120 amperios, entonces por acá está pasando 120 amperios. 120 amperios, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Entonces, en ese momento, por el relé, ¿cuánto va a leer? Si no, acá sigue estando, por acá sigue pasando los 120 amperios. ¿Por qué? Porque estamos sin falla. ¿Y cuánto va a leer el secundario? ¿Va a leer cuánto? Como la relación es, como dice acá, la relación de transformación es de 150 a 5, que es lo mismo que decir 150 entre 5 es 30, ¿no? 120 entre 30, 4. Entonces, el relé está midiendo 4 amperios y se entiende que él no va a actuar, porque se le ajusta para que actúe a 5. Como yo les dije la vez pasada, normalmente se le pone un 30% más para cualquier variación en la carga. Y entonces el ajuste realmente, el I ajuste en el secundario, el I ajuste sería 4 amperios, que es la corriente nominal, que está bien, o sea, 120 equivalen a 4 amperios, visto por el relé. Entonces la I de ajuste del relé a la cual debe disparar es cuando apenas se pase un poquito de este valor. 4% por el 30%. 4 por 30%, 4 por 1.3, entonces tenemos 5.2. Entonces el I de ajuste va a ser para un 5.2 amperios. Apenas pase de 5.2 amperios, un poquito, un cachito, el relé dispara, abre. El relé va a mandar a abrir aquí al interruptor que está acá. Acá hay un interruptor. Este interruptor se le conoce con el número 52, ya les dije, ¿no? El número 52. Entonces, este relé
va a ordenar el disparo de este interruptor. Apenas, porque ese es el que protege pues todo el circuito. Apenas pase un poquito más de 5.2. Pero eso en operación normal no va a pasar, porque en operación normal está dando 4 amperios, está leyendo 4 amperios. Es menos que el I de ajuste. Entonces 120 amperios en el primario, este es I primario, o lo mismo que decir la corriente que está pasando por el elemento que está protegiendo, es 120 en el relé LE4. ¿Por qué? Porque hay una relación de transformación de 155. Pero ¿qué pasa cuando hay una falla? Que es la otra condición. Si hay una falla acá, vamos a suponer que la falla sea 12.000 amperios. Vamos a suponer que la falla sea 12.000 amperios. Entonces, en ese momento, ¿qué va a pasar? El relé, 12.000 amperios van a venir tanto por el elemento protegido como por la bobina primaria del TC. Entonces, ¿cuánto va a haber la secundaria? La secundaria, lo voy a poner en rojo, sería 12.000 entre 150 entre 5, que es lo mismo que decir 12.000 entre 40. Entonces, en realidad va a haber 300 amperios acá. Cuando hay falla, él va a haber 300 amperios acá. Esta es ya la corriente, digamos, corriente de cortocircuito en el secundario. Este es el cortocircuito en el secundario. El relé va a ver si es que esta es la corriente I primaria, ¿no? I primaria de cortocircuito, de cortocircuito. Y aquí vamos a poner mejor para uniformizar, vamos a poner I secundaria de cortocircuito. Este sería I secundaria y de cortocircuito. Entonces el relé, cuando pasan 12.000 amperios, por el lado primario, él va a sentir 300 amperios y va a disparar de cajón, porque 300 amperios es mucho mayor que la I de ajuste. Ese es todo el secreto que tienen que saber, no hay más. No hay más. Los demás detalles que vamos a ver son detalles que nos piden las normas con las cuales se construyen los transformadores de corriente. Este es un transformador de corriente, porque solamente está midiendo corriente y está transformando corriente, no hay más. Y después, ¿cómo se llama? Lo que tienen que saberse pues de memoria es que la relación de transformación de corriente ya hemos visto, ¿no? Aquí es igual la relación, ya eso sí tiene que saberse pues la relación de transformación de corriente. Ustedes lo pueden hallar de dos formas. La primera forma, que es por definición, es el número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario. Pero si no tienen ese dato, entonces es I primario, intensidad en la corriente I primaria, nominal, ¿no? Del TC, entre I secundario. Esta es la fórmula mágica, no hay más que esto. Esta es la fórmula, ya lo vimos, ya. Entonces, el relé o el TC, porque el relé está asociado al TC, el relé o el TC van a tener dos condiciones de operación. O en operación normal, como es 120 amperios, que lo está leyendo 4, como 4 es menor que 5.2, que es el ajuste que sería con 30% más de seguridad, no actúa. Apenas hay una corriente de cortocircuito, como en este caso he puesto, por ejemplo, 12.000, pudo ser 8.000, pudo ser 4.000, yo he puesto 12.000. 12.000 significa 12.000 entre 150 entre 5, significa 300 amperios. 300 es mayor que la ley de ajuste, el recontra de lejos, pues, entonces va a actuar. Al toque actúa. Eso es todo. O sea, hay dos condiciones, de operación normal y de cortocircuito. Lo demás son detalles de fabricación que vamos a ver ahorita, y eso lo vimos. Y les dije también, pues, que había el transformador real de corriente, pues, tiene, como se llama, su reactancia magnetizante y también tiene su resistencia de pérdidas, porque es una bobina que está sobre un circuito magnético, ¿no? Sobre un, ¿cómo se llama? El cuerpo sobre el cual se bobina, ¿no? El fierro donde el cual se bobina, ¿no? Entonces, nosotros dijimos la vez pasada que ya, para no repetir tan solamente para acordarnos, esto sería la relación de transformación ideal, ¿no? La relación de transformación de corriente es igual a I primero entre I secundario, o si yo despejo el secundario para arriba, el RTC baja abajo. Este es el error. Porque acá esta es la corriente de excitación. Este es el error.
Esta es la corriente responsable del error, porque si no hubiera esto, sería limpia la conversión, pero no, hay un error, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado. Y habíamos dicho entonces cuál era el primer... y dijimos que el transformador de corriente, eso también tiene que acordarse, ¿no? De repente lo han visto en algún lado en los transformadores, construyen máquinas, ¿no? El circuito magnetizante tiene una tensión que se le conoce más menos Bs', para diferenciarlo de este B, que ese es en el secundario propio del TC, ¿no? Aquí ya se pone la carga, que normalmente en inglés le dicen Barden y carga, ¿no? Bueno, yo les digo que no me gusta a mí mezclar castellano con inglés, pero le pongo Barden para que sepan cuando lean en algún libro que Barden o carga es la carga que se le pone en el secundario del TC. Entonces, para diferenciar esta tensión de la tensión que ocurre dentro del proceso de magnetización, ¿no? Donde está el núcleo de hierro, donde se bobina, entonces por ahí por ahí se representa la corriente de excitación. Entonces, la corriente de excitación está relacionada con la tensión de excitación, que se le conoce como B secundario prima, para diferenciarlo del B secundario, que es el neto, que está ya donde se pone la carga, ¿no? Entonces, si yo dibujo si en el laboratorio yo hago un dibujo entre esta corriente de excitación y esta tensión de excitación, entonces voy a obtener esto. Voy a obtener esto, ¿ven? La tensión de excitación, esta tensión de excitación es proporcional también al flujo que pasa por el núcleo. ¿Ven? Es Bs' con respecto a la corriente de excitación. Entonces, cuando en el laboratorio hacen las pruebas, sale una recta y aquí hay un punto donde se dobla, que es la parte donde ya el relé se satura. Entonces, ANSI ha definido para la construcción de los transformadores de corriente, pongo una línea a 45 grados y la subo hacia arriba, y en el punto donde tope, allí el fabricante deberá fabricar el TC para que dé 10% de error. 10% de error. ¿Qué quiere decir 10% de error? El error, ¿qué cosa es que habíamos dicho que era? El error es la corriente de excitación. Pero la definición es el porcentaje de error, ya expresado en error, es I de excitación entre la corriente de cortocircuito que ve el secundario del TC por 100. Eso debe ser menor que 10%. Entonces, así se fabrican los transformadores, con esa norma, así de simple. Y entonces, vamos a decir, vimos también que lo que importa es la rapidez. O sea, estamos hablando de un cortocircuito y lo que importa, lo importante es la rapidez con que yo despeje el cortocircuito, no la precisión. No la precisión. ¿Qué quiere decir? Entonces, si nosotros nos miramos arriba, los transformadores de medición, por ejemplo, el generador que produce potencia activa, potencia reactiva, energía activa, su precisión es por acá, bien chiquita. O sea, su error, usted ya les he dicho que la I de excitación es el error. El error es bien chiquito, por acá. Y entonces trabajan acá. Estamos hablando del orden del 0.5%. ¿Por qué? Porque cuando tú usas transformadores de corriente para medición, lo que importa es que el generador, ¿qué le importa? Que le midas exactamente su producción, porque eso es lo que está vendiendo. En cambio, cuando estamos en protección, te puedes ir hasta acá. Te puedes trabajar en toda la curva, menos meterte acá a saturación. Porque en la saturación ya la onda ¿cómo se llama? Ya no es senoidal pura, ya está con armónicos, distorsionada. Entonces, cuando yo estoy trabajando en protección, yo puedo trabajar hasta 10% de error. ¿Por qué? Porque no importa la precisión. Lo que importa es que trabaje en esta curva, yo le digo curva a la recta, ¿ya? En esta curva recta y a la mayor velocidad posible, porque si no el equipo se me quema, pues. Por eso dice bien claro acá, no importa la precisión. No importa la precisión. Normalmente, para los transformadores de protecciones, se usa estos niveles, ¿no?
2.5, 5 o 10%. Generalmente es 10%, pero pueden encontrar también 5% de precisión. Eso no hay problema, ¿no? Pero, como digo, en protecciones lo que importa es la velocidad. Entonces, les dije la vez pasada, y ahí creo que nos quedamos. Hay un número, hay una definición muy importante que hacen los fabricantes y dicen, tú debes fabricar todo transformador de corriente con este coeficiente o este factor. Este factor se llama el factor de sobrecorriente, es FS. ¿Qué cosa es FS? Es la corriente de cortocircuito máximo que pasa por el primario, que no es otra cosa que la corriente de cortocircuito, pues. Cuando dice por el primario se refiere al primario del TC, pero como el TC está enseriado con el elemento que voy a proteger, entonces la corriente de cortocircuito máxima es la corriente de cortocircuito, dividido entre la I primaria nominal. Ya les dije, la I primaria nominal es, ustedes van al transformador de corriente y miran cuál es en su placa, miran cuál es su relación de transformador de corriente, y él les va a decir así, por decir, ¿no? 300 a 5. Entonces, esto de acá, como les digo, este I primario, este sería este valor. Obviamente, por consiguiente, el 5 viene siendo el I secundario nominal. Si el 300 es el I primario nominal del TC, el 5 que está abajo vendría a ser el I secundario nominal del TC. Pero para calcular el factor de sobrecorriente, solamente necesito el I primario, o sea, este número de arriba, ¿no? Que todos los transformadores de corriente tienen. Y normalmente se considera 20 veces para ANSI. Va a depender de otras normas, porque los estándares justamente por eso existen, ¿no? Para cumplirse. Entonces, si tú dices que estás comprando un relé con un factor de sobrecorriente de 20, el fabricante tiene que asegurarte eso, ¿no? Para que tú hagas tus cálculos. Entonces, si seguimos, las precisiones de un TC, de un transformador de corriente para protección, bueno, ya está repitiendo acá, ¿no? 2.5, 5 o 10. El más utilizado es 10%, como les dije. Entonces les dije, despejando de acá nomás podríamos ver, ¿no? Esta es la corriente de cortocircuito máxima que puede pasar en el primario del TC. Como yo siempre voy a conocer este I primario nominal, lo multiplico por 20, que es el porcentaje el factor de sobrecorriente, lo multiplico, factor de sobrecorriente por I primario nominal, y eso me da un índice de cuál es la corriente de cortocircuito máxima que podría soportar el TC. Y eso es lo que dice acá. Si miramos acá, eso dice acá, ¿no? Dice, ejemplo, un transformador de corriente con esta relación de transformación y un factor de sobrecorriente de 20, entonces 20 por 600 sería 12.000. Entonces, que sería el cortocircuito máximo primario, 12.000 amperios. Dice, solo puedes, un TC con esto de acá, con esta relación y con este factor de sobrecorriente, solo puede ser utilizado en un sistema eléctrico si la máxima de corriente de cortocircuito en el lugar de la instalación del TC es menor o igual a 12.000 amperios. Así de simple, ¿no? Entonces, ustedes lo primero que tienen que calcular es cuánto es la corriente de cortocircuito. Eso es lo que hemos estudiado en la primera, hace 2 o 3 clases y hemos terminado la clase pasada. Cómo se calcula la corriente de cortocircuito para diferentes, para diferentes fallas, monofásica, bifásica. Hemos hecho la monofásica y la bifásica, que es la más, bifásica tierra, que es la más completa, ¿no? Que tiene las 3 redes de secuencia. Entonces, ¿qué significa entonces eso? ¿Qué significa esto que acabamos de decir? Acá dice, ¿no? Significa que para una corriente de cortocircuito menor o igual a 12.000 amperios, el error que el TC tiene en el secundario es menor o igual al 10%. O sea, si yo cumplo con poner este TC en un lugar de una red eléctrica donde la corriente de cortocircuito a lo más sea 12.000 amperios, yo voy a cumplir con el 10%, con el 10% de precisión. Voy a cumplir con el 10% de precisión. Porque así se fabrica. ¿Ya?
Entonces, seguimos. Habiendo dicho eso, hay otra definición de la clase de precisión. Ya hemos dicho que la clase de precisión es el 10%. Hemos dicho que la precisión o el error está dado por la corriente de excitación. Pero ANSI también propone una definición alternativa para la precisión. Dice, ANSI define la precisión de un transformador de corriente como la limitación, como la limitación de la tensión o la máxima tensión que puede aparecer en el secundario del TC. En el secundario de un TC. En el instante de la máxima corriente de cortocircuito. De acuerdo con su factor de sobrecorriente, porque con el factor de sobrecorriente es que se calcula. Entonces, eso es bien sencillo de entender. Lo propongo acá para que se entienda, ¿no? Entonces, dice, es decir, es la máxima tensión en el secundario del TC para una corriente en el primario, porque como dice que está relacionado con su factor de sobrecorriente, si el factor de sobrecorriente es 20, que es lo que normalmente se usa, entonces, ¿cuál sería la corriente máxima en el primario? Sería 20 veces la I primaria nominal, eso ya hemos dicho. Esto de acá ya hemos dicho, ¿no? Esta es prácticamente la definición del factor de sobrecorriente, ¿no? Entonces, es la máxima tensión en el secundario cuando en el primario está pasando 20 veces la I primaria nominal del TC, ¿no? Y de manera que el error no exceda, pues, del 2.5, 5 o 10%, ¿no? Normalmente 10%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo voy a explicar acá, ¿ya? Quiere decir... Acá podemos ver, ¿ya? Acá podemos ver. ¿Cuál es la máxima tensión a la que se está refiriendo? Es esta, la máxima tensión en el secundario. Cuando dice en el secundario, se refiere acá. Si lo vemos en la gráfica, cuando dice en el secundario, se refiere acá. Acá. Esta es la tensión en el secundario, esta. Y miren la tensión en secundario, ¿dónde está? Primero tengo que considerar la resistencia del bobinado secundario, la reactancia del bobinado secundario, para recién estar en bornes del transformador de corriente. Esa es la corriente secundaria. Entonces, lo que está diciendo, la definición que estamos señalando en este momento para decir lo que es la clase de precisión, dice lo siguiente. Acá dice lo siguiente, ¿no? Es la máxima tensión que puede ocurrir acá. Es la máxima tensión que puede ocurrir acá. ¿Pero en qué condición? En la condición de la corriente de cortocircuito máxima. ¿Y qué hemos dicho que es la corriente de cortocircuito máxima? Ya hemos definido que el factor de sobrecorriente, que es 20, es igual a la... corriente de cortocircuito máxima, que pasa, máxima, en el circuito entre la corriente y primario nominal del relé, del TC. Entonces, si yo considero en general, así, esta relación de transformación, X entre 5, o sea, transformo a 5, ¿no? Puede ser a 1 también, pero normalmente se usa 5. No me importa poner acá, porque ustedes saben que la relación de transformación de corriente, ya hemos dicho, aquí es igual a la I primario, entre la I secundario. Ya no se pone nominal, pero se sabe que es nominal, ¿no es cierto? Cuando le pongo nominal, se sabe que es nominal, pero no hay que ponerlo, ¿no? Entonces, yo voy a poner cualquier número que se me ocurra acá, cualquier 300, 200, 1000, a 5. ¿Qué dice la definición ANSI? Dice que la máxima, ¿en qué condición yo debo medir esta tensión máxima? ¿En qué condición? Cuando pase la corriente máxima primaria. Y la corriente máxima primaria es esta. Si yo lo saco del factor de sobrecorriente es esta. Y corriente de cortocircuito máximo. Y esto normalmente es 20. Entonces, la corriente de cortocircuito máximo, ¿qué va a ser? A 20 veces el I primario del TC, pero el I primario del TC le hemos llamado X. Entonces sería 20X. ¿Ven? Este de acá vendría siendo el I primario nominal, porque estoy poniendo cualquier valor. I primario nominal.
pude haber puesto en vez de X 20 y primario nominal, y acá también ponía y primario nominal, entre 5. Bueno, entonces, así define ANSI. Tienes que ver cuál es la máxima tensión que aparece en el secundario. ¿En qué condición? Cuando aparece la corriente de cortocircuito máxima nominal, de acuerdo con el factor de sobrecorriente. Como el factor de sobrecorriente que se usa normal es 20, entonces sería 20X, si es que yo estoy poniendo que el I primario es X, ¿no? 20X. Entonces, en esa condición, ¿cuánto está leyendo? Si la corriente de cortocircuito en el primario es 20X, ¿cuánto pasa en el secundario? Y ahí está, pues. Ustedes acá están, de acá está la fórmula. Ustedes sacan la fórmula y despejan ese valor. Y secundario, ese valor lo despejan. ¿Cuánto sería I secundario? Acá está. I secundario es igual I primario entre RTC. Acá está. I primario entre RTC. ¿Cuánto es el I secundario? Sería la corriente primaria, ¿no? Pero la corriente primaria, ¿en qué condición? En máximo, en cortocircuito con el factor de sobrecorriente. Entonces, ese sería 20. Entonces, pongo 20 acá, 20X. Y abajo aquí iría, arriba en el I primario, sería la máxima corriente de cortocircuito que está leyendo, que sería 20X, y abajo RTC, porque estoy despejando la secundaria. Entonces, si hago eso, la RTC es X entre 5. El X se va con el X, y entonces me va a quedar que la I secundario es 100 amperios. No importando cuánto sea acá, si sea 100 a 5, 250 a 5, 400 a 5, 800 a 5, 1000 a 5, no importa, porque esta tensión máxima que, de acuerdo a ANSI, se calcula sobre la base de 20 veces el factor de sobrecorriente, 20 veces la I primaria nominal, que le estamos llamando X. Entonces, en esa condición, para cualquier relación I primaria nominal, siempre va a dar 100. Pero siempre y cuando uses 20X como cortocircuito. Siempre y cuando en la instalación haya 20 veces el I primario nominal del TC como corriente de cortocircuito. Ahí se cumple esto, ¿no? No importa. Entonces, si eso es así, entonces, esa corriente de cortocircuito, estos 100 van a pasar por la 7 de carga. Entonces, aquí podemos pensar lo siguiente. Entonces, cuando estamos en esa condición, 100 amperios no es una condición de operación normal, ¿ah? 100 amperios es cuando estamos hablando de cortocircuito, de 20 veces la corriente, 20 veces el I primario nominal del TC. Aquí ya estamos en condición de cortocircuito. Ahí yo debo cuidar al trafo, así se fabrica para esa tensión máxima. Entonces, con esa tensión máxima yo podría calcular ya la carga, ¿no? Porque si por acá van a pasar 100 amperios, 100 por la Z de carga que yo ponga no debe pasar. Este dato Bmax es un dato del fabricante también, que se calcula de esta forma, ¿no? El fabricante lo fabrica de esa forma. Entonces, este es un dato. Esta tensión máxima es un dato. Vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a poner un ejemplo de cálculo, como dice acá. Vamos a ver. Dice, un transformador de corriente y se expresa así, ¿no? La clase de precisión se pone una C, de acuerdo a ANSI, una C. C400 indica clase 400, pero esos 400 son los 400 voltios. Esa es la tensión que que va a ir acá. Esa tensión es la tensión aquí, en el secundario. Esa es te están diciendo la tensión. Por si acaso, el TC, que es C400, o clase 400, porque así se fabrica, así lo tienes que pedir. Entonces, por si acaso, esa es la tensión máxima que debe aguantar aquí en el secundario para una corriente de cortocircuito en el primario, o lo que es lo mismo que decir en el cable que está alimentando o cuidando, de 20 veces la I primaria nominal del TC. Estos 100 amperios es en la condición máxima de cortocircuito para la cual ha sido fabricado el TC. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué significa clase 400? O sea, esto es esta tensión acá. Esa tensión ahí, ¿qué significa? Esta tensión acá. Esta tensión acá. ¿Qué significa?
significa que cuando ocurre un cortocircuito, ¿no? Cuya intensidad secundaria, como acá estamos hablando de que esto es 100 amperios, la corriente de cortocircuito es 100 amperios, como este es 5, como yo he usado 20, entonces también 20 por 5 da 100, justo la I secundaria también, ¿no? Porque así esa es la norma, así se fabrica, ¿no? 20 por 5 es 100, entonces para una corriente secundaria de 100 amperios, a lo más se podrá tener en el secundario una tensión de 400 voltios, para que el error debido a la saturación del núcleo del TC no exceda el 10%. ¿Ven? Entonces, cuidando que en el secundario del transformador no exceda 400 voltios, para la condición de cortocircuito esta, yo estoy asegurando que estoy en 10% de error. Y estoy bien, ¿no? Así se entiende la clase de precisión. Indirectamente, la precisión del 10% lo estoy logrando con este voltaje de 400 en el secundario. Pero para la condición de la máxima exigencia, ¿no? De fabricación, 20 veces el I primario nominal del TC. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, entonces. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, ¿cuál es la máxima carga que se puede conectar en el secundario de un transformador de corriente de clase C400? Como ya hemos dicho que la clase C400, acabamos de decir, es la tensión en el secundario del TC, entonces yo podría hacer un Kirchhoff ahí. Yo podría hacer un Kirchhoff. Acá, ¿no es cierto? Acá. Yo podría decir entonces, la carga, por acá como máximo lo estoy fabricando para que pase 100 amperios por norma. Entonces 100 amperios por Z, estos 100 por Z, no deben ser igual como tope a Pmax, que es 400 voltios. Esta corriente que ya la conozco, que es 100 amperios, multiplicado por la Z de carga que yo le pongo acá, debe ser como tope 400 voltios. Si es que yo estoy en la clase C400, para tener un error del 10%. Entonces, ¿qué pasa con los técnicos en las empresas? Los técnicos muchas veces, ahora ya les enseñan, pero antes no les enseñaban mucho esto, y entonces aquí en la carga ponían cualquier valor. Miren, ¿cuál es la carga máxima que puedo poner? Para que esto sea 400 y acá van a venir 100, 4 pues, 4 ohmios. No hay otra. 100, que es la corriente máxima esperada para este nivel de cortocircuito, de 20 veces. Y para que no exceda de 400, porque la clase de precisión es 400, entonces lo máximo debe ser 4 ohmios. Pero los técnicos antes, al mismo transformador de corriente le metían acá varios equipos, 3 relés, un frecuencímetro, un cosfímetro, todo, y resulta que la carga salía más de 4 ohmios. Y al estar más de 4 ohmios ya me estaba superando el 10%, porque 10% llego con 4 ohmios. Si le meto más de 4 ohmios, ya me estoy metiendo, ya tengo un error mayor al 10%, ya estoy en la pura saturación, porque acuérdense que este lineal de acá, este punto, aquí cuando este 10%. Entonces, cuando yo agarro y le pongo más carga, en vez de 4 ohmios, le pongo 5, 6, 8, 10, ya estoy acá en saturación, porque estoy aumentando el porcentaje de precisión. Y ya me salí de la zona lineal, estoy en saturación. Entonces, como la gente no sabía eso, le ponía pues a los TCs, póngale nomás porque si aguanta, y no aguanta. Pues, entonces ya estás entrando en distorsión. ¿Y qué pasa cuando le pones mucha carga a un TC y que ya se sale del 10%, que ya entras en saturación? El relé puede disparar por cualquier error, porque ya las cargas, la corriente ya en la parte de saturación ya está distorsionada, ¿no? Tiene muchos armónicos. Entonces, no es correcto trabajar ahí, hay que tener cuidado. Entonces, esto te sirve para calcular, ¿no? Para calcular el TC. Veamos un ejemplo entonces acá. ¿Cuál era, como dice acá? Entonces, ya lo desarrollé. La tensión en el secundario va a ser la Z de la carga, que es de los equipos que ponga ahí, por 100. Eso es 400. Entonces, Z de carga, o el Barden que dice 4 ohmios. Entonces, como dice acá, miren la conclusión, dice,
La carga máxima que se puede colocar en el secundario del transformador de corriente es de 4 ohmios para garantizar la clase de precisión del 10%. No lo he puesto acá, pero dice el del 10%. Cualquier carga menor a 4 ohmios es adecuada. Y mayor de 4 ohmios ya estoy en saturación, ya no es adecuada. Veamos un ejemplo 2 ahora. Pero ojo, estos 4 ohmios es cuando yo estoy justo poniendo este TC en un punto de la red donde el cortocircuito es 20 veces este primario, este I primario nominal del TC. Pero ¿siempre va a ser así? No. La corriente de cortocircuito puede ser cualquiera. No tiene que coincidir con 20 veces. ¿Y qué pasa ahí? Miremos ese caso. Profesor, ¿Qué dice acá? Sí. profesor, cuando usted se refiere a Z carga, yo tenía entendido que del TC va directo a las entradas del relé, ¿no? ¿Ese Z carga para qué? Este es el relé, pues. Este es el relé. Ah, el relé. La carga, esta carga es el relé. Esta carga es el relé. Esto se expresa en ohmios o también se expresa en volamperios. Ahora lo vamos a ver. O sea, esta carga de acá, normalmente, ¿qué cosa es? Es un relé. ¿Es la bobina del relé, podría decirse? Claro, obvio, sí, claro, la bobina del relé, claro, porque yo lo conecto al relé. Después del relé también puedo poner, ¿cómo se llama? Un kilowatt hora, un medidor también, un medidor de energía, kilowatt hora. Puedo medir un cosímetro, ¿no? Cosímetro, etcétera, ¿no? O otro relé. Pero yo debo, cuando sume todo esto, con esta carga que pongo, otro relé, ¿no? Debo asegurarme que no pase, en este caso, de 4 ohmios. 4 ohmios tiene un equivalente en volamperios, por si acaso, ahora lo vemos. Entonces es cierto lo que tú dices, la carga es, como se llama, la bobina del relé o el circuito eléctrico del relé, porque ahora los relés son electrónicos, pues. Bueno, entonces, vamos a ver ahora un ejercicio simple para explicar algo adicional, ¿ya? Ejemplo 2 dice, con los datos de la siguiente figura, y acá está la figura, ¿no? Esta es la figura, dice, calcular la corriente en el secundario del transformador. Calcular la corriente en el secundario del TC para una corriente primaria que está pasando a 480. Probablemente esa corriente 480 es la corriente normal o nominal. La corriente de operación normal, pues, ¿no? Pregunta B. Calcular la corriente en el secundario también del TC para ahora una segunda condición, cortocircuito, en el terminal primario del TC. Y después te dice calcular la carga máxima, el Barden o Z carga máxima, en el secundario para que el TC quede dentro de su clase de precisión del 10%. Entonces, vamos a aplicar. Lo primerito que voy a hacer es mirar cuál es el circuito. Ah, me están diciendo que el circuito es este. Me están dando ya el dato, que es lo que es 600 a 5. Y me dicen que este es un alimentador. Y la corriente nominal del alimentador en operación normal es 480. Y entonces, cuando yo estoy en operación normal, ¿cuánto será la corriente secundaria? Entonces la corriente secundaria será pues 480 entre 600 y entre 5. ¿No es cierto? Sería 480 entre 600 y entre 5. Entonces sería 4 ohmios, ¿no? 4 ohmios. 4 ohmios serían. Entonces, perdón, 4 amperios. 480, o sea, la corriente en el secundario sería 480 entre 600 entre 5, ¿no? Vamos a ver, calcularlo. 480 entre 600 y ese resultado por 5. Sería 4 ohmios. 4 amperios. Entonces ya tengo ya la solución. Ya está abajo de la solución. Ya está. Miren, acá está 4 amperios. Pues esa corriente pues es corriente en operación normal. Ahora, veamos. Dice que la corriente de cortocircuito aquí, cerca del lado primario donde está instalado el TC, es 8400. Primera pregunta. ¿Es la I cortocircuito máxima? Miremos pues. Y la cortocircuito máximo,
que yo puedo tener, ¿se acuerdan? Es igual al I primario, el I primario nominal del TC, I primario nominal del TC por 20, porque normalmente se considera 20, ¿no? Veamos. Este I primario es 600, acá está. 600. 600 por 20 es 12.000. Entonces, esto de acá es 12.000 amperios. Nosotros cuando trabajamos con este valor de acá, o sea, 20 veces esto, esta corriente secundaria salía a 100 siempre. Pero ahora estamos trabajando ya no con 12.000. Miren, acá es menos 8.400. ¿Qué va a pasar ahí entonces? Ya no es 12.000. Con 12.000, acá en el secundario sería 100 para cualquier valor ¿cómo se llama? De I primario nominal, ¿no? En realidad, sería, ¿cómo se llama? Para cualquier valor de X, y acá hubiera sido 20X, ¿no? Este era 20X y este X. En este caso, cuando X es 600, acá 20X sería 20%, sería 12.000, ¿no? Si fuera 300, acá sería 300 por 20, 6.000, ¿no? Pero no es ni 6.000 ni nada, es 8.400. No es el mayor, no es esto, ¿no? No es 20X. Acá 600, lo máximo que yo podría poner este TC sería en un sitio donde la corriente máxima de cortocircuito sea 12.000. Pero no es 12.000 acá, es 8.400. Entonces veamos qué pasa en esa condición. ¿Ya? Te dice, segunda pregunta, ¿cuál es la corriente de cortocircuito en el secundario? Bueno, la I de cortocircuito en el primario que está recibiendo, sintiendo, es 8.400. ¿Cuánto lo ve reflejado en el secundario? Lo va a ver reflejado entre la relación de transformación, o sea, entre 600 entre 5. Eso, si ustedes ven, da 70 amperios. ¿Ven? Ya no es 100. Ya no es 100. ¿Se acuerdan que antes daba 100? Era 100, era porque acá se usaba 20 veces, ¿no? Y si queremos lo repetimos, ¿no? Si esto, en vez de esto, hubiera sido 20 veces 600, 20 veces por 600, amperios hubiera sido 12.000, ¿no es cierto? Entonces, con 20 veces 600, ¿cuánto sería la I secundario? I secundario sería, esta es la I de cortocircuito primario, ¿no? I de cortocircuito primario. Entonces, ¿cómo se refleja en el secundario? En el secundario, la I de cortocircuito mirada en el secundario hubiera sido 100 amperios, pues, porque es 12.000 entre 600 entre 5. 600 entre 5. Y esto da 100 amperios. 100 amperios. Pero ahora, como yo estoy usando, porque no siempre tiene que ligar, pues, que yo tenga el cortocircuito justo, qué suerte que en todo sitio que ponga va a dar 12.000, no, pues, 8.400, entonces ya no da 100. Si se dan cuenta, ya hemos calculado que ahora la secundaria es 70. 70, porque no coincide este tope, este cortocircuito es menor, entonces 70. Con eso en mente, ahora seguimos analizando. ¿Y cuál será la máxima carga entonces? Esa es la tercera pregunta, ¿no? La máxima carga que me está pidiendo esta tercera pregunta, o sea, que yo puedo conectar en el secundario para que esté dentro de su clase de precisión, o sea, dentro del 10%. Cuando yo tenía una corriente de cortocircuito, si hubiera tenido una corriente de cortocircuito de 12.000 amperios para este transformador que es 600 a 5, la máxima carga hubiera sido 4 ohmios. Eso sí, ya lo sabemos. ¿Cómo va a salir ahora cuando sea 70? Entonces, igualito. La tensión en el secundario máximo va a ser 400, porque estamos hablando de un transformador de C400, como clase de precisión. Entonces, 400. El B máximo va a ser la Z de la carga por la corriente en el secundario. ¿Pero en qué condición se da eso? En la condición de cortocircuito en el secundario. Y el cortocircuito en el secundario lo hemos calculado, es 70. Y esto es 400, porque así se ha fabricado por la clase de precisión. Entonces, por defecto sale que la Z de carga es 5.71, miren. Ya no es 4 como en antes. En antes, entonces, 4 ohmios salía para 12.000, como es 60 a 5, 20 veces 60 es 12.000. 4 ohmios salía para
12.000 amperios. Pero como ahora yo tengo solamente 8.000 y pico, ¿no? Ahí la corriente de carga, ¿cuánto era? 8.000, ratito, déjame chequear acá. 8.400, como para no borrar, ¿ya? Como esto salió 8.400, entonces, porque eso es lo que tengo la corriente de cortocircuito en ese sitio, entonces la máxima carga que yo puedo poner ya es un poquito más, 5.71. 5.71 ohmios. O sea, ¿cuántos relés ponga que den 4 ohmios si fuera 12.000? Pero en el caso del ejercicio es 8.400. Entonces, como 8.400 es menor que 12.000, puedo ir a puedo poner más de 4 ohmios, hasta 5.71. Eso es lo que, para estar dentro de la clase de precisión del 10%. Siempre si cumplo esto, estoy en la clase de precisión del 100%. Y cuando yo ejecuto esta fórmula, cuando estoy en la condición de cortocircuito, esta corriente I secundario de 70 es lo que está viendo cuando en el primario pasa a 8.400. Bueno, la cuestión es que la carga ahora es 5.71, ¿no? Esa es la idea. Y ahora acá pongo una nota para que ustedes se acuerden. Esta carga es mayor que la carga máxima del ejemplo 1. En el ejemplo 1 la carga máxima salía 4, porque justo estábamos alucinando, estábamos suponiendo de que en el ejemplo 1, acá está, en el ejemplo 1 estamos poniendo de que justo la corriente de cortocircuito es 20 veces el X que estoy usando. Entonces, obviamente, siempre va a ser 100. Y como estoy usando un relé, un transformador que tiene clase de 400, 400 entre 100, 4. Esto va a ser 4 siempre. ¿Sí? Siempre que la relación sea 20X y acá sea X, ¿no? Pero como ahora estoy utilizando, lo estoy poniendo en un sitio donde la corriente de cortocircuito es menor, porque así puede ocurrir, entonces eso es lo que ocurre, ¿no? Esta carga es mayor que la carga máxima del ejemplo 1, le hace 4 ohmios, porque el cortocircuito del presente ejemplo está limitado a 8.400, ya no es 12.000, que es menor que el valor límite del factor de sobrecorriente del TC, que es 12.000 amperios, ¿no? Por eso es que puedo ir. Entonces, cuando tengo menor corriente de cortocircuito, en un punto, dependiendo de la clase de precisión, voy a poder ir a un poco más de equipos puestos como carga en el secundario del TC. Eso es claro. Vamos a ver otro ejemplo, pero este es ya un ejemplo más práctico, ¿ya? Más práctico que en la realidad se da y ustedes tienen que hacer así, ¿no? En la realidad se da y ustedes tienen que hacer así. Miren, vamos a ver, dice, vamos a seleccionar un transformador de corriente. Normalmente a uno le dan, como acá, miren, ¿no? Yo les he dado de frente este valor, 605. ¿Y por qué, ¿Por qué 605? ¿Y por qué no 1005? ¿Por qué no 45? ¿Por qué no 155? ¿Por qué 605? ¿De dónde salió? ¿Ya? Esto que estoy poniendo acá de frente es para explicar un poco el mensaje de la clase de precisión. Pero en la realidad no ocurre así. En la realidad ustedes tienen que definir cuánto es esto. Entonces vamos a hacer ese ejercicio, ¿ya? Y después por ajuste se arregla. Miren. Dice, el ejemplo es el siguiente. Dice, seleccionar los transformadores de corriente para la protección del circuito que alimenta un transformador. Entonces yo tengo un transformador, probablemente sea así el caso. Tengo una barra y acá está el transformador, ¿no? Y el transformador, pues, qué sé yo, alimenta una carga, pues, ¿no? O a una subestación, qué sé yo. Entonces, voy a poner acá, como se llama, un relé. Pero el relé tiene que tener, pues, su transformador de corriente. ¿No es cierto? Es el trafo. Este es el TC. ¿No es cierto? Y abajito está, este es el relé. Este es el relé. Entonces dice, seleccionar el transformador de corriente, este de acá, para la protección del circuito que alimenta a un transformador y verificar por saturación, porque yo no debo pasarme saturación. Entonces vamos a aplicar lo que hemos aprendido como teoría. Entonces dice,
Datos, la potencia aparente del transformador es 1000 y 1120. Acá no se nota bien, pero es 1120. ¿Por qué? Porque esto es con refrigeración normal y esto es con refrigeración forzada. A esto se le llama refrigeración forzada entonces le pongo ventiladores. Y entonces puedo ir, en vez de 1000, puedo ir a 1120 kVA. ¿Ya? Eso es. Entonces, la tensión primaria del trafo es 13.800, la tensión secundaria es 480. La corriente primaria del transformador es 1047, la secundaria 1347, ustedes lo pueden verificar con estos datos. La corriente de cortocircuito dice en barras principales del tablero, bueno, en este caso sería del trafo, sería 7.700 amperios. ¿No? 7.700. Entonces la corriente, me están dando la corriente de cortocircuito. ¿No? Me están dando este valor de acá ya. ¿No? Entonces, pero no me dicen el relé. Yo tengo que seleccionar. ¿Cómo se hace? Una primera forma es así. A ver. Normalmente les voy a explicar la siguiente clase. Normalmente cuando uno va a calcular la corriente de cortocircuito de un transformador, para seleccionar la relación de transformación, la relación de transformación de corriente de un transformador, se corre un flujo de potencia y allí ves cuál es la corriente que está pasando por el equipo que quieres proteger. O sea, la corriente normal, ¿no? Entonces, miremos cómo se hace. Dice, recomendación, dice que la relación de transformación de corriente sea al menos 2 veces la I primaria, ¿no? Entonces, tú calculas con el flujo de potencia, bueno, en este caso no necesita el flujo de potencia porque conociendo ya la corriente primaria que nos han dado de dato, porque ese es equivalente a ir al flujo de potencia, es 47 amperios. Entonces, yo lo duplico, esta corriente de esa corriente primaria, y eso sería un aprox para empezar el cálculo. ¿Ya? Entonces digo, bueno, 94 amperios, pero como no hay 94 porque los estándares no te fabrican intermedios, hay 100, 150, 250, 300. Entonces, como no hay 94, tú te vas a escoger de frente por el estándar, la relación estándar más próxima es 100:5. Bueno, comienzas con 100:5 y vamos a verificar. Entonces, lo que manda es la saturación. O sea, tú no te puedes pasar, como yo les decía, de esto, ¿no? No te puedes pasar, no debes pasar acá a esto, no puedes trabajar acá. Tienes que cuidar eso, ¿ya? Entonces, ya inicialmente nos hemos dado un valor, como la corriente primaria es 47. Y ustedes pueden verificar la corriente primaria, porque como tenemos la potencia entre 13.800. ¿No? Y lo calculan con la potencia, ¿cómo se llama de acá? Con la mayor potencia, ¿no? 1120, ¿no? Ustedes dividen 1120 entre la tensión primaria, que es 13.800, ¿no es cierto? Y entre raíz de 3, eso da, como se llama, 47 amperios. 46,8, que es 47 amperios. Estos 47 amperios están calculados, para la condición de máxima transferencia que va a dar el trafo. ¿No? Entonces, por ahí parto, y entonces, ¿cómo se llama? Digo que la corriente, que sea al menos 2 veces, ¿no? Entonces pongo ahí 100:5 y ya está. Ahora verifico por saturación. Aquí viene la cosa. De acuerdo a lo que consultó su amigo, su compañero previo, ¿no? Aparte de la carga del secundario transformador, tengo que considerar que la carga misma del TC es el propio cable, los cables que vienen, porque el TC, si lo ven, es así, ¿no es cierto? Viene así, esta cosa así. Y acá hay un bobinado, ¿no es cierto? Pero para llegar al relé hay que caminar, de repente hay que ir así, lejos, 20 metros, 30 metros, y acá recién está el relé. El relé nunca está en la puerta. Entonces, tengo que considerar esta ida y vuelta, 2 veces, la resistencia. Y también la resistencia de acá del devanado, ¿cómo se llama? Del mismo devanado secundario. O sea, esta carga ZB, que habíamos dicho que es la Z Barden, o Z carga, además debe considerar este cable de ida, de vuelta, y el propio devanado secundario, su impedancia, ¿no? Su resistencia. Entonces, eso es lo más propio.
porque eso es lo que va a sentir cuando pase la corriente. Entonces, este Z Barden es resistencia interna del secundario del TC. Ese es dato, 0.05. La resistencia del calibre, supongamos que tenemos un calibre de 10 AWG de 10 metros, ¿no? O sea, quiere decir que 5 de ida, 5 de vuelta. O sea, quiere decir que ese relé está a 5 metros del TC, ¿no? Entonces, si ustedes sacan de cable de ida y vuelta, serían 10 metros 5,5, sería 0.039 ohmios. Resistencia del relé de protección, ¿no? O la impedancia del relé misma de protección, que sería la carga, ¿no? La carga propia del relé, que sería 0.04 ohmios, ¿no? Entonces, si yo sumo el Barden, no solamente este es el relé propio, hay que sumar también el calibre, el cable que sirve para llegar al TC y el secundario propio del TC. Miren, la carga del secundario propio del TC es tan casi igual como la carga, no como la impedancia, como se llama, del relé. Porque esta es la impedancia del relé, ¿no? Esta es del relé. Y este 005 es de acá la resistencia interna del TC, ¿ven? Casi igual, es 0,5, 0,4. Bueno, sumando me da 0,129, ¿ya? Ahí está. No hay nada más. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es chequear si esto está, como se llama, correcto o no, para no entrar en curva de saturación. Entonces digo, cálculo de la tensión secundaria. Entonces la tensión secundaria del relé, del transformador corriente. Entonces, la tensión en el transformador corriente sin que entre en zona de saturación es lo que yo debo chequear, basado en la corriente de cortocircuito de alimentación del transformador. Entonces, lo que hago es, la tensión en el secundario va a ser la corriente de cortocircuito, o sea, la corriente secundaria, de la corriente secundaria, ¿no es cierto? La corriente de cortocircuito, pero secundaria, ¿no? Dividido entre la relación de transformación de corriente. A mí me han dicho que ese es 7.700 amperios. Si yo lo divido entre la relación de transformación de corriente, que es 100/5, que he empezado con ese valor de 100/5, y lo multiplico por el Z Barden que acabo de calcular, entonces con eso yo puedo sacar mi tensión secundaria. Mi tensión secundaria vendría siendo 49.6 voltios. Lo que estoy calculando, esta tensión secundaria de acá, ojo, ¿eh? Estoy calculando esta tensión secundaria, ¿no? Por acá. Esta tensión secundaria que estoy haciendo acá, ¿no? Que estoy asumiendo que es casi igual a la de acá, ¿no? Considerando, bueno, la tensión secundaria ahí, ¿no? Entonces vamos a buscar más, vamos, ya, por acá. Ya, entonces, ya tengo la tensión secundaria me saldría, entonces, 49.6 voltios. Entonces, verificamos en las curvas típicas para un transformador de corriente basado en el estándar ANSI. ¿Por qué? Porque todos los TC se fabrican con ese estándar ANSI. Porque estamos haciendo ANSI, por si acaso, no IEC, ANSI. IEC será por ahí parecido, ¿no? Pero por ahí. Entonces calculo los 49.6 voltios, entonces me voy a mi curva ANSI, que se tiene siempre, y entonces busco acá, bien sencillito. Acá dice corriente de excitación, entonces lo que miro es acá, ¿no? Acá es el voltaje en el secundario, ¿no? Y el voltaje de excitación, que realmente estamos suponiendo que estamos aproximando al voltaje en el secundario, ¿no? Este voltaje es el voltaje de excitación en el secundario. Estamos asumiendo que es bien parecido al secundario, por eso que estamos calculando así. Trazamos y 49 punto tantos, ¿cuánto sale? 49 punto que habíamos calculado. 49.6 voltios es esta línea roja. Y entonces yo miro acá que este es un transformador de 100/5, lo que hemos visto, ¿no? Entonces, para 49.6 el transformador de 100/5 tiene saturación, miren. ¿Por qué? Porque la tensión en el secundario está por encima. Miren, yo he escogido inicialmente para iniciar el cálculo este trafo. Este trafo que tiene esta curva. Y cuando calculo la saturación estoy por encima.
Entonces, ese trafo de 100 a 5 no me sirve. No me sirve. Como no me sirve, entonces dice, en la figura buscamos la curva de agitación del TC de 100 a 5 y observamos que el TC no es capaz de soportar la tensión de 49.6. Por lo tanto, se satura. Claro, porque la curva roja está por encima. ¿Ven? La curva roja está por encima. Esta. Está por encima de la saturación, que es esta. Entonces, este TC no me sirve. Entonces, ya por ahí voy chequeando que ese no me sirve. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos un TC de 300. El ejercicio a seleccionar este TC de 300. Este 300. Pudo seleccionar también 200 a 5, pero ¿en base a qué? Tenemos que mirar. Entonces, miramos. Seleccionamos un TC de 300 a 5 y con una precisión de 200, de C200, dicen, ¿no? O sea, la tensión en el secundario de 200 voltios, ya está. Entonces, otra vez recalculo. El ZB va a ser este Z del transformador. Como estoy calculando otro transformador de corriente, tengo que saber cuánto es la relación, o sea, la resistencia del secundario. Es más, antes era 0.05, creo, era 0.15. ¿No? Del conductor se mantiene igual, 0.39. Y del relé se mantiene igual. Este se mantiene igual. Este que era 0.05, ahora es 0.15, ha subido. ¿Por qué? Porque estamos con un transformador que tiene más vueltas. ¿No? Tiene más vueltas en el secundario. Entonces ya aumentó. Entonces ahora el Z-Barden es este. Eso sí tengo que tener cuidado, ¿no? 300 hace que cambie este de acá. Que es este, ¿no? Ese es dato del fabricante, ¿no? Entonces tengo este valor. Entonces de nuevo hago el cálculo con el secundario, ¿no? Entonces yo digo, bueno, la corriente, la tensión del secundario va a ser la misma corriente, ¿cómo se llama? Que tengo de cortocircuito, pero ahora el TC ya no es 100 a 5, sino es 300 a 5. Y lo multiplico por el nuevo Barden que acabo de calcular, que es la nueva carga, lo pongo, y me sale 29.38 voltios. Entonces ahora verifico acá arriba, ¿no? O bueno, seguimos acá, debe estar abajo. Verificando la curva de excitación del transformador 300 a 5, 29.38. Entonces 29, pues ustedes miran 29.38, ¿dónde está? Entonces si ustedes miran acá, 29.38, está acá, ¿no? Casi 30 acá, ¿no? Entonces acá, sería este de acá, ¿no? ¿Contra qué? Contra este 300 a 5, ¿ven? 300 a 5. Están acá. Ustedes pudieron haber escogido también el de 200 a 5, pero habría que haber hecho el cálculo, ¿no? Pero con 300 a 5 están acá y miran hacia abajo, como dice acá, ¿no? Para 29.38 el TC 305 no tiene saturación porque la saturación de 305 está por acá. Está arriba de esto, ¿no? Este transformador es este, ¿no? Entonces yo voy a mirar ahora la I de excitación que está abajo. Miro la I de excitación para ver, entonces voy a chequear la I de excitación en este caso y me sale 0.1. La I de excitación es 0.1. Entonces, como yo tengo que la I de excitación es 0.1, entonces 0.1 acá, entonces digo, el TC no presenta saturación, pues está por debajo de la tensión de saturación y voy a calcular entonces mi porcentaje de error. Entonces ya les dije, el porcentaje de error se calcula como la I de excitación, que en este caso es 0.1 amperios, entre la corriente de cortocircuito en el lado secundario. La corriente de cortocircuito es la corriente 7700 que está en el primario, dividido entre la relación de transformación 300 a 5, que es la última que hemos hallado. Multiplicado por 100 y te da este valor. Te da mucho menos, recontra, mucho menos que el 10%, ¿no? Y entonces, conclusión, el transformador de 300 a 5 cumple con los criterios de selección, pues tiene un voltaje de 29.38 debajo del voltaje de saturación, pero una carga de 0.229 ohmios sin exceder el 10% de precisión. Ahí está, la precisión sale bien pequeña, ¿no? Entonces, esa es la manera como uno debería estar seguro de no entrar a saturación, entrando a las curvas, como se llama, de
de saturación, entrando en las curvas de saturación. Miren, y acá les dice, por ejemplo, miren este valor, en la norma misma. Nosotros hemos escogido este de 300, ¿no? Miren, hemos escogido este de 300 a 5, miren. Y miren cuánto les está dando la resistencia, 0,15. 0,15. Para cuando escogimos 100, ¿cuánto era? Miren, cuando escogimos 100, con inicio de cálculo 100, acá está. Miren cuánto pusimos 0,5, ¿se acuerdan? 0,05. Cuando vamos a 305, los ohmios, como se llaman, secundarios, ahora son 0,15. ¿No? Y eso es lo que hemos considerado en el ejercicio, 0,15, porque ustedes miran acá, se calculó con 0,15, ¿no? Ahí está. Se calculó con 0,15, acá está. 0,15. 0,15. 0,15. Ese es el del TC, ¿no? Que el fabricante tiene que fabricar de acuerdo con esa norma, pues acá te dice cuánto tiene que cumplir. O sea, como si el fabricante está haciendo con esta norma, si mira, ahí están los 45 grados también de la tangencia, ¿no? Los 45 grados, ¿ven? Para saber el punto de codo de saturación para todo, ¿no? Y aquí están las resistencias para las diferentes relaciones de transformación. Entonces, las relaciones no son 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, ¿no? Son las que yo debo escoger. Ustedes pudieran haber chequeado para 200, a ver si cumple también, ¿no? Bueno, esa es la forma como ustedes, ¿cómo se llama?, deberían calcular, ¿no? Como un ejercicio, ¿no? Entonces, a ver, de acá, hay un criterio también que se llama el criterio de... Hay un criterio de Jeff Roberts and Stanley Sokol, que también usa para las selecciones de los transformadores de corriente para protección de líneas, ¿no? Este es un criterio que también es válido. Lo comenzamos ahora para poderlo terminar la siguiente clase. Dice, ese es para protección de línea de transmisión, ¿no? Dice, en la práctica los relés modernos de líneas despejan la falla en ciclos para preservar la estabilidad. El paper de esto se los voy a poner también ahí para que lo tengan ahí en la plataforma, ¿ya? Para preservar la estabilidad. ¿Por qué? Porque si yo me demoro mucho en despejar una línea, lo que va a pasar es que los generadores van a salir de servicio. Y eso no se puede permitir. Entonces, podemos de repente, a ver, identifican con precisión el tipo de falla para aplicaciones de cierre monofásico y determinan con precisión el lugar de la falla, ¿no? Los relés modernos, bien claro, miren lo que dice acá, ¿no? Identifican con precisión el tipo de falla, esos son los relés modernos, ¿no? Para aplicaciones con cierre monofásico y determinan con precisión el lugar de la falla, ¿no? Entonces, dice, para hacer esto, dice acá, para hacer esto los relés, ese es muy importante, miren lo que dice acá, para que pueda determinar con precisión y hacer todo como dice, los relés requieren que la corriente en el secundario no esté distorsionada, vale decir que no esté con armónicos en el TC. Se requiere para realizar la medición fasorial en presencia de componente continua, que es la corriente continua, es esa corriente que lo chuequea o lo voltea o lo tuerce a la corriente normal, ¿no? Eso hemos visto ya. Entonces, vamos a poner un ejemplo, como dice acá, ¿no? Dice, una línea de 138 kilovoltios, acá está bien claro los datos, y con una longitud de 7.242 kilómetros. Una relación dice ahí una relación de transformación de tensión de 1200 a 1 y una relación de corriente de 300 a 1. Este es un dato, no vamos a usar la de relación de transformación de tensión, no vamos a usar solamente la de corriente. Dice, el CT es grado, o sea, es ¿cómo se llama? El grado de precisión C800. Quiere decir que en su secundario
A lo más puedo tener 800 voltios para que no se me queme. Y tiene, ¿cómo se llama? Es de 2000 a 5 de relación de transformación. Pero este señor es multirrelación. Es un transformador de corriente que tiene varias salidas, varios taps. Entonces, de 2000 a 5 vamos a usar el tap 1500 a 5. Vamos a usar el tap de 1500 a 5. Entonces, la corriente de falla en este sitio, donde se va a analizar, es 19.349 amperios, que equivale a 4.625 MVA. ¿No? Podemos, a ver un poquito. Un segundito. Es 138 por 19.349 por raíz de 3. Ya, esta corriente, por si acaso, esta potencia de cortocircuito, esta de acá, es la potencia de cortocircuito, por si acaso. ¿Eh? Y eso también deben de saber, creo que ya lo hemos hecho ya. La potencia de cortocircuito es igual a la raíz de 3 por la tensión por la corriente de cortocircuito. La tensión es la previa, que es 138 kilovoltios. Este va acá. Y 19.349, este es 19.349, que es el dato. Este es 19.349 amperios. 19.349 amperios. Entonces, ustedes hacen el cálculo y les da 4.625 MVA. Redondeando, obviamente, ¿no? Ahora también te dice, se conoce que el ángulo de la impedancia, se dice que el ángulo de la impedancia de la línea y de la fuente es 74. La línea tiene una impedancia, pues, porque la línea, ¿cómo se llama? Es el ZL de la línea, es igual a la resistencia de la línea, más el JXL, ¿no es cierto?, de la línea. Entonces, la impedancia tú sabes. Y también el ángulo también lo sabes. ¿Qué es el ángulo? El ángulo no es algo, es el arco tangente. ¿El arco tangente de qué? De X entre R. Ese es el ángulo de XL entre R, entre RL. Porque este tiene un módulo, ¿no es cierto? Este de acá es un módulo de ZL. Este es así, ¿no? Con sombrero, sin sombrero es módulo. A un ángulo. Y ese ángulo ahí es este, ¿no? Este ángulo es este. En grados, ¿no? En radianes, en todo caso, ¿no? Algo tangente, o en grados, como quieran, ¿no? El módulo es este. Entonces, ese dato te lo dan, porque siempre se conoce, ¿no? Y entonces, este Sokol ha hecho como todos los que trabajan y hacen investigación sobre esto, Jeff Roberts and Stanley Sokol ha hecho, como se llama, ha dado una fórmula con la cual te asegura de que no entre el relé en la zona de saturación. Entonces, como te dice acá, ¿no? Se conoce, por ejemplo, que la impedancia, como acá dice que es de 2000 a 5, entonces tenemos una corriente de falla expresado el multitap que usa es 1500 a 5, entonces vamos a tratar de ir por acá, ¿no? 19.349 entre 1500 es lo que él propone, Sokol. 19.000 la falla entre 1500. No es entre 1500 a 5, porque lo que está proponiendo Sokol es la fórmula es así. No está diciendo la corriente en el secundario, está diciendo solamente expresado estos 19.349 en por unidad. En por unidad del I primario nominal que está usando el transformador de corriente, 12.9. Este es un valor por unidad. No es la corriente que ve en el secundario, por si acaso. Y el X entre R, que vendría a ser la tangente de 74, ¿no? Es 3.48, ¿no? 3.48, que es un dato también, que sale de acá, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Y entonces,
Ahí está la fórmula que les presento. Esta es una fórmula que ya les explico en la siguiente clase, que estamos en la hora. Me va a salir así, ¿no? Esta fórmula me dice, ellos lo han hecho, pues, ¿no? Y concuerda, han hecho pruebas, ¿no? X entre R lo acabamos de calcular ahorita. Este IF es la corriente primaria en por unidad, ¿no? ¿Veis? Acá está. Máxima corriente de falla en por unidad con respecto a la relación de transformación la relación de transformación del CT, pero en la primaria, ¿no? De la parte primaria. ZB es el Barden del TC en por unidad. Entonces nosotros vamos a calcular este Barden en base a esta fórmula. Y tiene que ser menor o igual que 20, ¿no? Porque es 20 veces el trafo, ¿no? Entonces él lo ha calculado y ya me ha sacado una relación, ¿no? Y ahí hacen unos cálculos, pues, ¿no? Que lo completamos para que ustedes se encuentren en la siguiente clase. Pero simplemente, si lo quieren terminar de una vez, podrían ver. Este dato lo acabamos de conocer, porque es la corriente de falla entre 1500, es en por unidad, no es el secundario. X entre R lo acabamos de calcular con el ángulo de la línea. Aplicando esta fórmula, obtenemos lo siguiente. Acá está. Y despejamos ZB, que es la única incógnita. Y te sale 0.345 por unidad, ¿no? ¿Ven? Acá dice ZB es el Barden o la carga del TC en por unidad. Entonces, en por unidad. No está en ohmios, nada, en por unidad. Porque así es su fórmula de ellos. Entonces, el Barden del TC debe ser menor o igual que 0.345 del Barden estándar. Dice, el Barden estándar es 8. ¿Se acuerdan que nosotros decimos, cuando la clase de precisión era 400 entre 100, 4, ¿no? Pero como ahora es 800 entre 100, 8. Ese es el estándar que se refiere, cuando usa el total de la potencia de cortocircuito, de la corriente de cortocircuito. Entonces, para 400, ¿se acuerdan? 400 entre 100 era 4 ohmios. Para 800 será 800 entre 100, 8 ohmios. A eso se le conoce como Barden o carga estándar. Entonces, como se está usando una relación, el transformador de corriente de 2000, pero estamos usando solamente 1500, en el TAP 1500, en el primario del TC, entonces 1500 entre 2000 sería 0.75, que sería 3/4. Entonces 3/4 de 8 sale 6. Así lo propone en su paper estos dos ingenieros que han hecho eso. Y entonces, aplicando al Barden que hemos hecho con su fórmula 0.345, lo multiplicamos por el 6 que hemos sacado, que es 3/4 de 8, sale 2.073. Y si ustedes verifican, y él verifica después en su paper, porque se los voy a pasar, ahí está, dice, vamos a chequear si el Barden corresponde. Entonces, miren, la impedancia del cable, miren, son 60.96 metros. Porque normalmente el transformador de corriente está en el patio de llaves. Está en el patio, en la subestación. Y el cable está pues en la caseta, ahí adentro, son 60 metros, son 30 metros de ida, 30 metros de vuelta. De un cable 11 WG, tienes este dato. Arrollamiento del TC de 300 vueltas a 0.0025 vueltas te da este valor. Y la impedancia del relé te da este valor. Entonces, si sumas, el Barden da 2.073, que es casi lo mismo o exactamente igual a lo que se está calculando. Entonces, con eso asegura de que no va a haber distorsión, no vamos a estar en saturación. Eso es con respecto, ¿ven? Conclusión, no hay saturación del TC para toda falla simétrica o asimétrica de la línea, ¿no? Entonces, esto es lo que propone. Esta fórmula mágica la estudió Sokol con este señor, la propusieron en un paper y fue aceptada, pues, ¿no? Y con eso este señor, ¿no? Bueno, esto es correcto y lo que quería decirles es de que la fórmula es aceptada. Y miren, lo ha trabajado en base a los estándares porque es menor o igual que 20. ¿Se acuerdan? 20 le suena al factor de sobrecorriente. Bueno, entonces estas cosas, ¿cómo se llama? Vamos a completar la siguiente clase y vamos a hacer algunos ejercicios más. Miren, por ejemplo, aquí nomás antes de salir ya, ¿cómo se clasifica un transformador de corriente? Así, miren. Un transformador de corriente 5P10. ¿Qué significa el 5? ¿Qué significa el número de la izquierda? Este número de la izquierda es el porcentaje de precisión, que normalmente es 10, en este caso es 5. Porcentaje de precisión o
la precisión, o cómo se llama, o el error, ¿no? Precisión. ¿Qué es el P? Protección. Porque no es medición, es protección. ¿Y qué es el 10? El factor de sobrecorriente, que para este ejercicio se consideró 10, el factor de sobrecorriente. Ahora te dice que este transformador tiene un C36.4. Quiere decir que en el secundario a lo más puedo tener 36.4. No puedo tener más. Voltios, este es voltios. Y en la relación de transformación es 300:5. ¿No? Entonces, con eso surgió una controversia, ¿no? Porque, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que dijimos que la corriente máxima de cortocircuito? Aquí es igual. Y ahí terminamos, ¿ya? El factor de sobrecorriente por la corriente primaria nominal del TC. ¿Cuánto es la corriente primaria? 300. 300. El factor de sobrecorriente acá está 10. ¿Cuánto da esto? Yo puedo poner esto en un sitio donde el cortocircuito a lo más sea 3000. Sea 3000. Y se está poniendo en un sitio donde el cortocircuito es 4800. ¿Cómo puede ser posible? Si de acuerdo a la norma ANSI está diciendo que la corriente de cortocircuito, a lo más donde yo puedo poner el TC, es un sitio donde hay 3000 amperios. Porque es 10, porque este es el factor de sobrecorriente, es este, no es 20. Este caso es 10. Entonces es 10 por 300, porque acá dice 300. 10 por 300 es 3000. Entonces, ¿cómo es posible que yo lo esté colocando en un sitio donde la corriente de cortocircuito es 4800? Que está mal. Pero está correcto, ¿eh? Eso vamos a ver en la siguiente clase. Para continuar, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a quedar. ¿Alguien ha venido más para poner la lista? No. Sí, profesor. Fabián García, por favor. Fabián. Sí. Ya. ¿Quién más? Pablo, profesor, buenas noches. ¿Cómo? Pablo, profesor, buenas Pablo, noches. ya un ratito. Pablo Valle. Pablo Valle, ya. Nadie más, ¿no? Gamarra Chuquillanqui, profesor, disculpe. Ya un ratito, Gamarra, Chuquillanqui, ya. ¿Quién más? Mateo, ingeniero. Mateo Laureano. Sí, ingeniero. ¿Quién más? Pajuelo, profesor. Abuelo Valle, ya. Nadie más, ¿no? Profesor, Loaiza Navarro, por favor. Loaiza Navarro ya puse. ¿Quién más? Tejada. Tejada. Romero. Ya. Ya, con eso cerramos entonces, ¿no? Ya. Y entonces no está Oscategui. Oscategui no ha venido, ¿no? Ya. No ha venido tampoco Rodas Cantu. Y Soto Álvarez tampoco. Ya, el resto está. Ya, bien, entonces con eso grabo y ya voy a ponerme al día de la última clase. No le he puesto todavía, recién he bajado el video, lo voy a tratar de poner ahora en un rato más, ¿ya? Para que lo tengan todo. Nos vemos entonces en la siguiente clase, jóvenes. Su PDF nomás, ingeniero, por favor, no se olvide también. Este último y el anterior de la clase pasada también. Por favor. Sí. Ahorita, en este momento, lo voy a poner de la clase pasada, porque ya lo había bajado antes de entrar con ustedes. Ahorita lo pongo. El de acá también voy a poner. Pero este de hoy día no lo voy a poner ahora porque no lo tengo todavía. Es que esto demora, esto no es al toque. La grabación todavía sale el día siguiente y recién ahí aparece en mi cuenta. No, su PDF, ingeniero, me refiero. Sí. El PDF, ya. Esto lo paso ahorita. Ok, ingeniero, gracias. Esto lo voy a pasar ahorita, ¿ya? Antes de que cierre mi máquina. Les prometo que ahorita lo hago. Ya, jóvenes, hasta luego entonces. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego. Voy a dejar de grabar. No dejar de grabar. Esto me he olvidado que dejé de grabar primero. Detener grabación.